es grabar y luego lo subo. Exacto. Vamos a, vamos a empezar. Buenas noches y bienvenidos a esta nueva noche en diálogo con algún problema técnico que estamos teniendo, pero bueno, pues aquí dispuestos como siempre pues a compartir alguna de nuestras reflexiones con lo que estamos aprendiendo juntos. Y hoy, pues el libro que vamos a tratar es Pablo y el poder de la gracia, de John Barclay, un libro pues editado recientemente por Ediciones Sígueme, que es una de las ediciones que seguimos mucho, valga la redundancia, y que tiene que ver pues con un tema que siempre es de mucha actualidad, como es pues todo lo que tiene que ver con la concepción de la teología de la gracia, que es tan paulina. Un poquito de información del autor. El autor ha sido hasta este año el catedrático de la cátedra en la Universidad de Durham, en Escocia, la cátedra famosa que era de James Down, que es uno de los grandes, ¿no? Es la cátedra Lightfoot de Divinity, como dicen en el mundo anglosajón, que es, bueno, pues James G. Dunn es uno de los grandes autores en el cristianismo de los comienzos, en el Nuevo Testamento, y él pues ha sido el heredero de esa cátedra durante muchos años, así que no estamos hablando pues de un cualquiera que esté trabajando en esto. Y bueno, pues lo que vamos a hablar, como siempre, lo vamos a utilizar de excusa, pues para hablar de los temas que nos interesan, que son, pues bueno, pues de cómo transmitir la fe, de cómo ayudarnos unos a otros a vivirla y también de cómo, bueno, pues anunciarla desde la pastoral con jóvenes y la educación, que es el mundo en el que nos mueve. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Ángel y a Jochofer, que son de los habituales. Buenas noches y muchas gracias por, por estar por aquí. Y bueno, pues si os parece, vamos a empezar de la misma manera que empieza el prólogo, ¿no? Que empieza un poco hablando de qué entendemos por gracia y cómo esta idea pues está resonando desde el principio del cristianismo, aunque es verdad que es una expresión que no se usa en los evangelios, que es muy extraña, pero es central en el pensamiento paulino, que el pensamiento paulino, bueno, pues es el que da lugar a la teología católica, ¿no? Y sigue resonando hasta hoy. Si es una gracia barata, como diría Bonhoeffer, si es una gracia especialmente cara, pues en ese entendimiento de la gracia como regalo, como don divino, desde luego inmerecido, y cómo, bueno, pues este concepto se ha ido perfeccionando un poco a lo largo de los siglos. Eh, John Barclay, como la mayor parte de los autores actuales, sobre todo del ámbito que se mueve más en el ámbito ecuménico, pues se sitúa en la tercera perspectiva paulina, que hablaremos de ella en varios momentos de esta noche y más. Pero bueno, sin duda hay mucho más que podemos hacer. Así que, bueno, pues lo primero que os pregunto es qué habéis aprendido de este concepto de la gracia, que es muy conocido para todos, pero que sin duda podemos aprender algo más. Y bueno, si os ha llamado la atención cómo ha ido evolucionando este concepto. Pues adelante, por favor. El audio. Ahora, a ver, el tema de la gracia realmente en Pablo, pues como tú decías, es central. A mí cuando estudié todas estas cosas de San Pablo hace ya pues unos cuantos años, hace como 35 o 40 años, en el seminario, Pablo fue uno de los autores que más me gustó. Y realmente yo creo que las clases que nos dieron de San Pablo y del Nuevo Testamento fueron muy bien dadas. Y el tema de la gracia es fundamental. Después las cuestiones relacionadas con los sacramentos y la gracia y la relación con Dios, pues es que va en la misma, en el mismo paquete, ¿no? Están absolutamente unidas como cerezas, no salen una detrás de otra. A mí me ha gustado mucho el libro, coincido con lo que antes comentabas y lo que antes comentábamos los tres. Me ha gustado mucho el libro porque además he contrastado un poquito lo que es el resumen que le pidieron que hiciese,
porque era excesivamente largo y prolijo el auténtico, he estado comparando este con el otro, con el gordo, en algunas cuestiones, claro, porque el, el, eh, el original es enorme, pero realmente interesantísimo también. Hombre, esta perspectiva de la gracia que nos abre a un entendimiento claro entre los protestantes históricos y los católicos, a mí me ha parecido de lo más sugerente y de lo más positivo y de lo más útil. O sea, en principio, el hablar de que todo es gracia, pues claro, o sea, Dios crea por gracia y crea por amor, claro, pero ese amor no es un amor que se dé sin implicar una respuesta, sino antes bien todo lo contrario, pide una respuesta. Para mí este es el tema central de lo que está hablando, ¿no? Entonces, bueno, a todos nos mete en esa imposibilidad de cumplir la ley y de ser buenos, seamos como seamos, porque a la hora de la verdad siempre hay algún punto en nuestra vida que no funciona, ¿no? Me ha gustado esta perspectiva y sobre todo yo como estoy de toda la vida estoy conjugando cuestiones de psicología y de psicología social con temas de teología, pues esto lo veo todavía más encarnado en la realidad humana. O sea, hay esta especie de salto en el vacío que hace Barth de decir todo absolutamente nuevo y la revelación de Jesucristo absolutamente nueva, bueno, más o menos, ¿no? Yo veo que sí, que cuando tú amas verdaderamente a alguien, aunque no estés pidiendo una respuesta, la persona que se siente amada de alguna manera busca corresponder, cambiar. Entonces, yo creo que estamos en esa dinámica de la gracia. Me ha gustado mucho. Coincido en el tema, claro, desde el principio vamos a hablar de, pues no, desde una perspectiva de diálogo entre denominaciones cristianas, pues el tema de la gracia, el tema de San Pablo es un tema central, pues para el luteranismo y para las iglesias y tradiciones que surgen, pues de esa interpretación de que si todo es gracia, o sea, de la sola gratia de Lutero, pues entonces eso bueno, pues se puede llevar un poco al extremo. A mí me ha gustado también en el libro esa perspectiva desde el amor, desde algo que se da gratuitamente, pues pide o se vive desde una respuesta también gratuita y equivalente en amor, aunque no llegue a esa potencia, ¿no? Que es probablemente algo que hayamos vivido todos. Y por cierto, de lo que decía Miguel Ángel, bueno, pues este libro en realidad es una síntesis de un libro muchísimo más gordo perdón, de este grosor. No es exactamente este, porque este es el libro de homenaje que han hecho a N.T. Wright, que es uno de los grandes, muy citado también en el libro, pero bueno, un libro de este calibre sobre el poder de la gracia. Pero disculpa, José Fer, que te he quitado la palabra. No, sigue, sigue, no hay ningún problema, vamos, te escucho. Sigue, sigue, Jorge. Bueno, yo subrayaba pues en el primer capítulo, en la introducción, que ya el prólogo ya merece una lectura por sí mismo y en la introducción también todo el tema de cómo se entendía la charis en griego, ¿no? La gracia, pues en todo el mundo grecorromano, que aunque seamos nosotros herederos, hijos de ese mundo grecorromano, la interpretación es totalmente distinta. Y de hecho, no tenía un significado exclusivamente teológico, como seguramente recordemos de nuestros estudios. Bueno, pues tiene que ver con ese regalo, tiene que ver con algo que se da por merced, por gracia. Mm. Y tiene que ver, pues también con la cierta tradición, me ha gustado también esa unión, con la tradición del intercambio de regalos bueno, pues si recordamos algo bueno, se sigue haciendo. Ahora cuando con los reyes, ahora el Papa que le va a visitar todo el mundo, pues yo luego no sé qué harán con todos esos regalos, ¿no? Probablemente los coloquen algunos en museos y otros harán con ellos, espero que un buen uso. Pero en este tipo de regalos hay una obligación de reciprocidad. Y esa obligación de reciprocidad
pues no siempre es inmediata y no siempre es equivalente, pero como que se tiene, pero es una reciprocidad sana, no es una reciprocidad bueno, te hago un regalo esperando que tú me hagas un regalo igual, equivalente o superior, ¿no? O sea, te hago un buen regalo porque sé que luego tú me vas a hacer un regalo todavía mejor, sino que, bueno, nosotros, como este regalo sin retorno, inmerecido y que no exige nada más, que es un regalo totalmente gratuito, bueno, pues lo podemos entender desde esta concepción teológica, pero luego nos es muy difícil practicarlo, ¿no? Dedica algunos párrafos precisamente a esto. Y ciertamente es un contraste quizás con el mundo grecorromano en el que vive Pablo y por lo tanto la noción que tiene Pablo al incluir la charis, la gracia, como término teológico, ¿no? Esa reciprocidad, aunque no sea inmediata y aunque no sea equivalente, pero sí es obligatoria esa reciprocidad, tiene mucho sentido a por qué Dios crea o entrega por gracia, ¿no? Está esperando también algo de nosotros, pero esa espera tampoco es una espera como un juez o como un niño caprichoso que quiere un juguete igual o superior al que le ha regalado. Me parecía muy interesante este planteamiento, aunque sea conocido, creo que el análisis es muy bueno. ¿Qué tal? Buenas noches a los dos. Me está gustando esto de empezar a mí últimamente, no sé cómo, pero soy el tercero en empezar o el último en empezar. Y bueno, os escucho y me alegra mucho compartir con vosotros tu libro más, ya son 38, que no son pocos. Bueno, pues a ver, o sea, el tema de la gracia, que es el que se estudia en este libro, en el pensamiento cristiano, pues lo enfocamos de dos maneras, ¿no? Uno por vía de la dogmática. Entonces está el tratado pues más de antropología relacionado con el pecado y la gracia, la situación del ser humano, pues desde la creación, la caída y cómo recibe el auxilio de Dios y esas formas de auxilio de Dios y cómo eso ha sido pues controvertido en la historia de la Iglesia, nos ha obligado a pensar mucho relacionando la gracia con la libertad, la gracia con la comunidad, la gracia con nuestra naturaleza. Bueno, ha sido una reflexión muy potente. Yo creo que es una de las perspectivas que a mí, al menos en la carrera, más me iluminaron y que me siguen despertando por mucho interés. Y luego, esta otra perspectiva, que es la que tomamos en el libro de hoy, de Barclay, que es la bíblica, ¿no? Entonces, es un estudio a propósito de un concepto, de una idea fundamental en Pablo, ¿no? Entonces, me parece que ha sido brillante, como también os he comentado a los dos, yo creo. El estudio de la Biblia en las últimas décadas ha tenido pues, desarrollos diversos, ¿no? Y en algún momento, al menos el que me ha tocado a mí por las últimas décadas, se ha convertido en una especie de desierto muy árido, no solamente por el uso de conceptos y estructuras, así como análisis muy sistemáticos, muy ordenados, sino porque realmente desgastaban a la persona creyente que lo fuera leyendo, porque ponía en duda muchas cosas, quería ser como el último, ¿no? El último abandonado del estudio y decir la verdad verdadera, ¿no? Y servir de crítica para cuestionar todos los demás, ¿no? Y la Biblia ha funcionado, además en el estudio teológico, pues desde esa perspectiva muy fuertemente, ¿no? El estudio histórico crítico, los distintos métodos a los que ha dado lugar y luego las perspectivas que cada uno ha metido, ¿no? Entonces, este libro le comentaba yo sobre todo a Jorge que me ha parecido brillante y que se lo recomiendo a cualquiera. Me parece que es un libro que nutre, que alimenta, que te hace pensar, que te obliga a ver distintos puntos de vista, salir de la comodidad de la reflexión ya hecha, pero con un horizonte muy amplio y muy cristiano. Yo creo que es un buen libro para cultivar la vida cristiana, ¿no? Entonces, ¿qué hace el autor? Pues Barclay lo que hace es estudiar no solamente la palabrita gracia, sino lo que sería el concepto, la semántica, es decir, la relación con todo ese campo, todas esas palabras, todo ese universo conceptual en el que se pone de manifiesto dos cosas. Uno, que Dios sale en ayuda del ser humano y cómo se da. Entonces a mí me gusta definirla, a mí en mi cabeza, ¿no? Al menos, la gracia es la acción de Dios en el ser humano
y cómo Dios actúa en el ser humano y las formas en las que Dios actúa en el ser humano, y luego también pues, los frutos que genera, es decir, la dinámica en la que inserta al ser humano, ¿no? Que es una dinámica pues eminentemente relacional, eminentemente amorosa, eminentemente comunitaria, eminentemente servicial. Y me ha parecido potentísima, o sea, esta lectura ha sido brillante. Entonces, el autor parte en su estudio de lo que es el concepto pues, de gracia, de donación, de don, ¿no? Estas palabras que estamos utilizando mucho, de 6 perfecciones, ¿no? Que tenemos ahí en la página al principio, en la página 36 en adelante, muy sucintamente, pues dice, hombre, pues esto de la gracia puede ser un regalo sobreabundante, de que te exceda por todos los lados, ¿no? Otro, pues un don singular, es decir, algo muy único, muy original, ¿no? Dos, algo prioritario, es decir, algo que se va a poner por encima del resto de cosas, ¿no? Cuarto, muy importante, incongruencia, es decir, que no se merezca, ¿no? Que no se merezca. Quinto, un don eficaz, es decir, que produzca un fruto en la persona. Y por último, sin circularidad, es decir, que no reciba reciprocidad. Entonces, partiendo de este mundo, de este análisis antropológico, cultural del mundo antiguo y cómo se entendía pues, el sentido de la donación, del regalo, del préstamo, de lo que se hace generosamente por otro, pues va a Pablo a unas cartas, en concreto aquí se estudia pues, muy bien, se estudia Gálatas, se estudia parte de Romanos y luego algún apunte de Corinto, ¿no? Entonces, cómo a partir de ahí se descubre que la gracia, tal y como se entiende, es sí sobreabundancia, generosidad, pero sobre todo eso, incongruencia que genera una reciprocidad curiosa. O sea, que sí que espera una respuesta de quien es capaz de recibirlo. Y este punto a mí me parece fundamental. Yo lo había estudiado y leído en Kierkegaard, ¿no? En las obras del amor. Es el primer lugar en el que yo recuerdo pues, empaparme de esta gratuidad que me obliga a responder también gratuitamente o que me pide, que el mero hecho de recibirla es que me pone en dinámica, ¿no? De devolver, ¿no? Entonces, y es lo que estudia. Entonces, muy importante es el tema de las comidas, muy importante la reconstrucción de una persona en una dignidad nueva, ¿no? Bueno, tiene el libro cuestiones que para mí han sido realmente interesantes. Ahí hay una cuestión que de la primera parte, porque el tema de cómo, podríamos decir, el campo semántico de la utilización de la palabra, bueno, gracia, regalo, bueno, ese campo semántico en el mundo judío, en el mundo mediterráneo, romano. A mí me ha interesado mucho, me ha gustado, precisamente por lo que os comentaba antes de la sociología y de la psicología social, ese estudio que hace, por supuesto, de la Polinesia, es el punto de referencia normal de lo tradicional de todas las cuestiones de la sociología, cómo vivían este tema, ¿no? Ahí lo has estado comentando antes, Jorge, yo creo que lo has comentado muy bien. Pero es la primera vez que me encuentro en un libro de teología o de Biblia, una incursión tan curiosa en este mundo de las culturas polinesias, ¿no? Es una cosa curiosa. Bueno, es así como punto curioso. Hay otra cuestión en el libro que a mí me ha parecido realmente preciosa, que es el tema de la lucha que tiene o del interés que le va la vida en ello a Pablo de integrar los pueblos, el pueblo judío y el pueblo que viene de fuera del ámbito judío, sea romano, griego, el que sea, ¿no? Con todo el tema de la circuncisión, pero que va mucho más allá, ¿no? Y ese juego que nos explica el autor que hace Pablo, de decir, el pueblo judío, en él no se cumplen las promesas, pero para comprender el cumplimiento de las promesas es absolutamente necesario contar con él, ¿no? Y esa separación que hace entre las promesas a Abraham, entonces, desde Abraham, que es una promesa que le hace universalidad de todos los pueblos del mundo, que después llega a Jesucristo, que es el que realmente cumple la promesa, ¿no? No es en la línea de la ley, no es que
Jesucristo cumpla la ley, sino que el mundo judío, el pueblo judío, es realmente el que tenemos que tener en cuenta porque las promesas que Dios le hace a él son las que al final nos van a hacer posible comprender de alguna manera, ¿no? Aunque Jesucristo desborde todo lo que se pueda uno imaginar y esperar, ¿no? Pero de alguna manera lo que son las promesas de Dios. Y desde ahí, hay en la última parte, el último capítulo, yo creo que el último capitulito, esas reflexiones que hace para el día de hoy, me parece que no están en la versión gruesa, en la versión así más de estudio, pero hay alguna cosa que realmente es los tres puntitos del fondo, del final, a mí me han encantado. Por un lado, el tema de cómo tiene que ser la comunidad cristiana. La comunidad cristiana tiene que integrar las diversidades, no tiene que destruirlas. O sea, constantemente el autor dice, no, pero si es que Pablo no va en contra de la circuncisión, si lo que dice es, si bueno, pues si hay unas costumbres judías, pues bueno, que continúen, pero que no las impongan. Aquí el punto de referencia de todas las culturas tiene que ser Jesucristo, ¿no? Entonces, eso es un modelo concreto de iglesia. Y yo creo que en este momento, en toda la iglesia, toda la historia, ¿no? Pero en este momento yo creo que el sentir la llamada de Dios o de San Pablo a que dentro de las diversidades busquemos la unidad y el respeto y pongamos a Jesucristo como el centro, es una cuestión importante. En un segundo momento, una segunda conclusión, una segunda aplicación a nuestro mundo, que habla de la esperanza. Dice que uno de los problemas que tenemos con la juventud es la falta de esperanza e incluso la desesperación. Bueno, esta visión de la gracia en donde Dios nos ama por encima de todo, seamos lo que seamos, tiene que llenarnos de esperanza, ¿no? Es un mensaje de esperanza el que nos lanza el Evangelio. Y la tercera cuestión relacionada con los bienes materiales y con los bienes que cada uno tenemos, que bueno, pues podemos tener todos los bienes que queramos y muchos más, pero con una función fundamental, el de darlos a los demás, el de ser generosos con ellos como Dios es generoso con nosotros. O sea, son tres cuestiones que realmente a la hora de la verdad, si nosotros las llevásemos a la vida de nuestra predicación, y antes comentabas, Jorge, del tema de los alumnos, si esto lo llevásemos a nuestros alumnos, fíjate, sobre todo el segundo tema, que hay tanta desesperanza, el hacerles comprender hasta qué punto Dios nos ama por encima de todo, yo creo que sería un mensaje realmente revolucionario para ellos y que les cambiaría. Entonces, bueno, pues abro perspectivas por ahí de temas porque hay una cantidad de temas en este libro tremenda, ¿no? Pues sí, muchas gracias. En algún momento hemos hablado y quizás en otros diálogos y quizás con este tema de la teología de la gracia es especialmente claro, ¿no? Cuando se hace un anuncio de la buena noticia de Jesús, todo centrado en el pecado, en lo que hacemos mal, en lo que hay que mejorar, que es completamente cierto. O sea, precisamente la gracia es tan grande que te hace reconocer que tú mismo pues eres una minucia y además muy pequeño y muy contrario a lo que esta gracia completamente gratuita e impresionantemente grande pues te deja. Y eso es verdad. Lo que pasa es que ese es un camino de vuelta. Camino de ida tiene que ver con esa gratuidad, tiene que ver con ese descubrimiento de que el amor de Dios es muchísimo más grande que cualquiera de nuestras palabras, que cualquiera de nuestros principios, que cualquiera de nuestros gustos, que cualquiera de lo que a nosotros nos parece en absoluto. Es un absoluto grande. Y esta es una buena noticia, esta es una dimensión fundamental, central de la buena noticia que nos estamos perdiendo y que en la Iglesia nos cuesta mucho anunciar, ¿no? Nos cuesta. Bueno, el Papa Francisco yo creo que lo repetía con mucha fuerza en muchos momentos, pues en Christus Vivit, etcétera, lo repite bien ese querigma, y también el Papa León ahora pues lo vuelve a recordar
quizás con un poco más de claridad, porque tiene un estilo diferente y más claro, ¿no? Pero ahí está la centralidad, no en la centralidad del Dios que juzga y como somos tan eh, inmerecedores de esta gracia, pues mira, todo es gracia y al final casi puedes hacer lo que quieras, porque todo depende de la gracia de un Dios que fácilmente lo convertimos en una criatura caprichosa. Y no es una criatura ni es caprichosa, pero sí es una persona, sí es alguien con quien puedo tener una relación personal. Y entonces, por eso quizás, eh, bueno, pues otros mensajes que van más a lo bueno, pues tienen mejor aceptación que los otros, ¿no? Bueno, pasando de esto, hemos hablado, bueno, el tema de las comidas, de la Polinesia, etcétera, que es muy interesante en el libro, aunque luego le dedica mucho, pues, a todo el tema en el judaísmo del Segundo Templo, cómo era entendida esta gracia, ¿no? Claro, Exactamente. cuando estudiamos un poco, pues, Lutero, de dónde surgió toda esta centralidad de la sola gracia, sola escritura, solo Christus, bueno, Christus, es decir, los principios de la reforma luterana, eh, en algunas ocasiones a mí me ha dado la impresión, y no es una originalidad mía, como otros muchísimos estudiosos, que dicen, hombre, al leer el enfrentamiento de Jesús con los fariseos o al leer las palabras duras que a veces el mismo Pablo eh, pues, habla de los judíos, a los que, pueblo al que él pertenece, ¿no? Pero cuando habla de esto, eh, Lutero lo leía quizás en su momento histórico frente a la iglesia de la época, bueno, pues esa iglesia de las indulgencias más malentendidas, esa iglesia de construir el Vaticano, que yo, vamos, no dejaría ni una piedra a cambio de la unión de la iglesia, ¿no? Pero bueno, de todas estas cuestiones, y claro, y como que lo lleva al extremo, al tener que rechazar completamente ese falso fariseísmo, pues claro, nos hemos quedado con una imagen del judaísmo del Segundo Templo, que es a lo que llamamos al judaísmo alrededor de la época de Jesús, hasta el año 70, ¿no? Bueno, que es cuando las tropas romanas lo destruyen, y un poco después, o sea, el judaísmo en el que surge pues, la literatura intertestamentaria, en el que surge todo el Nuevo Testamento y del que es Jesús y Pablo, dos elementos, pues como que se ha llevado demasiado hasta el extremo. Claro, yo cuando estudié San Pablo en la carrera, pues alguna de las cosas que me llamaron la atención es, mira, sabemos que existían los fariseos porque aparecen también, por ejemplo, en los escritos de Flavio Josefo, que él mismo se denomina a sí mismo fariseo, pero del fariseo que más sabemos es de Pablo. O sea, prácticamente del único fariseo del que podemos tener gran parte de su biografía, aunque hay lagunas importantes, es de Pablo, ¿no? Claro, Juan, aunque habla más de los judíos, el Evangelio de Juan, pero como que siempre los pone en contraste. Pero en cambio, los fariseos probablemente fueran una fuerza generadora y una fuerza buena, revitalizadora de un judaísmo del Segundo Templo muchísimo más diverso que este judaísmo excesivamente centrado en las obras que una lectura de las cartas de Pablo ha llevado, sobre todo en la tradición protestante, ¿no? Como, fíjate, se quedaban en las obras y pensaban que por la obra de la circuncisión, del sábado, de los preceptos y de todas las normas y los midot, o sea, tenían asegurada la salvación. Y ojo, porque hay muchísima más diversidad, no era una única escuela, había muchas escuelas incluso dentro del propio fariseísmo, es una de las cosas que más me gusta a mí de la literatura judía, talmúdica, intertestamentaria, etcétera, es la cantidad de opiniones diversas que están todas metidas, que dificultan mucho la lectura, pero como no saben cuál es exactamente la verdad, pues Rabí Akiva decía, pero Rabí Janina decía, pero en cambio Rabí Simeón y tal, y entonces las pone todas para que tú llegues a a tu propia conclusión. Parece que a veces quizás una lectura un poco superficial de esta enseñanza de Pablo, de que los gentiles no tienen que cumplir la ley, es como decir que la ley ya no era válida o que la ley eran solo obras. Y en realidad Pablo utiliza una expresión también muy buscada, ¿no? La de obras de la ley, porque es verdad que hay unas nuevas relaciones desde la revelación de Cristo que lo cambia todo y que cambia claramente desde el encuentro en el camino de Damasco la vida de Pablo. Un,
hay una expresión, no recuerdo si exactamente la dice así Barclay, que dice un concepto de la gracia de Cristo como un regalo radicalmente incongruente. Muy interesante, un regalo Sí, que no, pues no entra en ninguna categoría, porque no es un regalo, bueno, pues eso que vayas a recibir algo a cambio equivalente inmediato, es un regalo dado por alguien que no necesita regalos para sí mismo, que no le produce un beneficio inmediato, bueno, sino que es muy, muy gratuito. Y a mí eso me ha parecido muy interesante y que ciertamente ayuda a centrarnos en lo que es, bueno, pues lo que debería ser el centro de nuestra tradición. si me dejáis un momentito para leer una cosa que me ha hecho mucha gracia sobre el Papá Noel. No sé si acordaréis en el Sí. capítulo 13, que habla de Pablo y la dinámica de la gracia hoy, ahí hace una referencia a Papá Noel que a mí me ha parecido realmente curiosa. Voy a leerlo porque es que realmente es curioso. En el occidente moderno mucha gente se imagina a Dios de la misma manera que se imagina a Papá Noel, es decir, como alguien afable a quien te diriges solo cuando quieres algo y que si ha sido suficientemente bueno, esperas que te ayude. A lo largo de este libro he mostrado que el paradigma de la buena noticia para Pablo es muy diferente. De hecho, es lo contrario a esta imagen de Papá Noel. Según la popular canción de Navidad, Papá Noel viene a la ciudad. Su tarea es llevar la lista de los que se portan bien y de los que se portan mal y distribuir sus regalos conforme a ello. En otras palabras, los regalos de Papá Noel están condicionados. Él los da a quienes se han portado bien. Como la mayoría de las personas responsables, Papá Noel solo quiere hacer regalos a quienes se lo merecen y averigua quiénes son. Sin embargo, una vez entregados, no se da ningún vínculo relacional, ninguna expresión de gratitud, ni ninguna expectativa de recibir un regalo a cambio. Dicho de otra manera, los regalos de Papá Noel son congruentes, pero no circulares. Se entregan a quien es digno de ello, pero sin ataduras. Encajan en los ideales morales del individualismo occidental moderno. Y dice, la gracia y Dios es totalmente al contrario de Papá Noel, un poco en la línea que decías tú, ¿no? Nos ama porque quiere, porque le da la gana, por encima de todo, y no ni porque seamos buenos ni porque seamos malos. Y realmente, en el fondo, está esperando que respondamos con ese amor para que este mundo sea lo que Él ha querido que fuese desde el comienzo. La verdad es que me ha hecho gracia, o sea, me ha hecho mucha gracia el tema de la comparación por Papá Noel, porque yo pensaba que lo iba a decir justo al contrario de lo que lo ha dicho, pero es que lo ha clavado. Josefer, si quieres Sí, comentar algo. sí, lo que decía al principio, o sea, que aquí hay una novedad muy grande, no exactamente en el tema de la incongruencia, que eso también había otro tipo de regalos, ¿no? Pues inmerecidos, ¿no? Pero sí en el tema de esta incongruencia que genera circularidad. O sea, que en el fondo lo que está diciendo es que se ha recompuesto la persona. Pero, o sea, al menos tal y como yo, no sé si lo he entendido bien o no, pero tal y como yo lo he entendido el libro, está en esta dirección, ¿no? Es un don a una persona que no se lo merece, por eso le llama incongruente, pero al mismo tiempo es capaz de generar esa relación. Aquí le dice circular en lo que tú acabas de leer ahora mismo. En otro momento, en la mayor parte del libro utiliza el término reciprocidad, que me parece también muy acertado, sin que signifique eso que se iguala en ningún momento, evidentemente, pues a Dios con el ser humano, ¿no? Pero bueno, sí, por reflejar más temas, porque como abrimos aquí temas diversos, el capítulo 13 que ha leído Miguel Ángel, yo estoy de acuerdo con él, y es que me parecería maravilloso, ¿no? O sea, me ha parecido maravilloso. Este es de los capítulos que se pueden dejar a leer a muchas personas para despertar el gusanillo por el libro entero, ¿no? Porque tiene esos tres focos el tema comunitario en torno a las comidas, el tema de la persona en torno a cómo se ve a sí misma y la esperanza, y el tema de la solidaridad, de la fraternidad, del servicio al otro, del cuidado especialmente del pobre. Me parece que ese capítulo es precioso. Y también lo que dice, lo que ha dicho Jorge, ha señalado antes al principio,
O sea, es que ojalá fuésemos capaces de mostrar de alguna manera a las personas lo que Dios les ama, ¿no? Y cómo les ama. Nos lo decimos así en general, en abstracto, ¿no? Pero eso, o sea, contar la vida de Cristo de tal manera que hay una implicación personal, ¿no? Es decir, que descubran que no es que Cristo hizo algo hace no sé cuánto tiempo, sino que lo que se hace, lo que hizo, lo hizo para amar, ¿no? A todas las personas y para amar a cada uno de nosotros y por nuestra salvación, ¿no? Luego, otros temas que por abrir, o sea, también me parece muy importante lo que ha dicho de lo de las obras de la ley, ¿eh? O sea, del cumplimiento y esta imagen. Yo no la tengo tan... Es verdad que, claro, pues después de estudiar y después de un mínimo encuentro, no sé si la gente se hace mucho problema de esto, pero el tema de los fariseos, pues para mí es incluso bonito, diría. Me despiertan fraternidad, es decir, me siento muy cercano a ellos en muchas cosas, ¿no? Pero es verdad que esa lectura de las obras de la ley y la centralidad de Cristo, una vez más, pues recupera muchas cosas. Otros temas muy importantes del libro, el ímpetu apostólico. El ímpetu apostólico de Pablo. A mí me sigue sorprendiendo muchísimo. Es decir, es que a poco que sé de su vida, esta capacidad para embarcarse en aventuras, para salir. La historia de Pablo está llena de idas y vueltas, de fracasos, de heridas, de maltratos, de palizas. Me parece impresionante. Es decir, ese ímpetu, esa capacidad de salida, de expansión del cristianismo, y muchos efectivamente pues, lo consideran casi el fundador del cristianismo. Es decir, que es lógico, ¿no? Entender que Pablo pues le da a este grupo cercano a Jesús, ¿no? A la comunidad apostólica primera, pues le da un horizonte que no se había considerado, ¿no? Hasta ese momento. Y también me llama la atención que este ímpetu misionero, y una vez tras otra, leerlo es bonito, este ímpetu misionero siempre es un ímpetu relacional, siempre es un ímpetu comunitario. La salvación se expresa en tanto que se genera con la recepción del Evangelio nuevas relaciones, ¿no? Se generan comunidades, que cada una de ellas, como ha señalado antes Miguel Ángel, pues es muy interesante la defensa que se hace de la diversidad, ¿no? Del respeto a lo que cada uno, no solamente por su cultura de origen, sino bueno, por su don, por su talento, por la dinámica que se genera en un determinado lugar, pues el respeto que Pablo tiene a eso, ¿no? Es decir, que se generen comunidades, que se creen comunidades fuertes, en las que no se suprimen las diferencias, no se suprimen los carismas, no se suprimen tampoco los ministerios, sino que tienen que aprender a convivir como un signo nuevo, ¿no? Y todo esa vivencia comunitaria creo que es un aprendizaje para nuestra salvación, ¿no? No simplemente es pues bueno, una forma de pertenencia o de estar en el mundo, sino que es nuestra forma de realmente salvarnos, ¿no? Y me parece que concreta muy bien el amor al prójimo, ¿no? Concreta muy bien. Establece una prioridad muy importante para los cristianos, ¿no? El amor a ese hermano que está con nosotros ahí cercano. Entonces, en Gálatas, tanto en Gálatas como en Romanos, que son las dos cartas así principales, se ve como el motivo por el que Pablo se comunica con ellos, ¿no? Y por el que estas cartas se han conservado, pues son diferencias, tensiones y malas prácticas que empiezan a haber, pues de separación, exclusión dentro de la misma comunidad, ¿no? Y Pablo ahí llama al orden como diciendo, no, no, reconocer que todos habéis empezado por un don gratuito, ¿no? Que a vosotros ninguno, nadie os pidió nada para entrar aquí, ¿no? Para estar de esta manera. No sé si me he explicado suficientemente bien, pero realmente es un texto que, ese capítulo 13 y último que señalaba Miguel Ángel, es bueno que mucha gente lo lea y es bueno que se anime a partir de ahí a empezar esa relectura de Pablo, ¿no? Porque nos aporta Además, mucho. yo creo que, bueno, todo el libro, o sea, el libro no es un libro complicado, el otro es un libro muy denso. Yo creo que no es complicado, sino es muy denso. Pero este último capítulo es especialmente llevadero, o sea, es muy sugerente. Entonces, ciertamente estoy de acuerdo contigo, José. Creo que sí que este último capítulo, aunque solamente sea empezar por él y decir, oye, ¿y qué habrá antes? Bueno, pues
No, no vendrá mal, no, no vendrá mal. Hay una tercera cosa que, un tercer tema, ¿no? El tema de la esperanza, ya hemos hablado un poquito de él, que yo creo que para nuestros adolescentes de nuestros colegios vendría de maravilla, y para muchos padres. El tercer tema de los bienes del mundo. A mí me parece que esa orientación la tenemos nuevamente que retomar. Lo hemos recibido todo, por gracia. O sea, no es que no nos lo merezcamos, es que es imposible que nos merezcamos. Yo creo que estamos utilizando palabras que no llegan a reflejar la realidad de lo que realmente vivimos y somos. Pero si es que Dios es pura gratuidad y vivimos en la gratuidad y vivimos en el don. Entonces, claro, luego construimos una sociedad basada en el tener, en el poder, esto es mío, esto no es... Pero vamos a ver, el tema es que todo ha sido dado por Dios y nos ha sido dado por Dios, no a mí, sino a la humanidad entera. Entonces, volver nuevamente a traer una cosa que no es nueva, por supuesto, a lo que es el centro de la moral social, bueno, la moral colaborativa, de trabajo y moral social en general, de todo, es muy, muy importante. O sea, lo que yo tengo, lo tengo para usarlo. Y lo que yo tengo, lo tengo para darlo a los otros. Entonces, todo lo que yo tengo, gracias por lo que yo tengo, pero reconocer que es para los demás. O sea, yo normalmente, volviendo a hacer propaganda de este último capítulo, estos tres puntos de una comunidad cristiana nueva en donde la diversidad no solamente individual, sino de grupos y de manera de entender a Dios, porque los judíos eran judíos cristianos que entendían una determinada manera concreta de ser cristianos con respecto a sus tradiciones y los que no venían de esta tradición tenían otras tradiciones. Es decir, que esto es muy actual en nuestra vida, en nuestra iglesia de hoy. Eso, el tema de la esperanza y el tema de los dones recibidos por Dios que tenemos que dar a los demás son tres puntos fundamentalísimos para una especie de vademecum. ¿No os parece que a veces en la Iglesia, con esta polarización social en general que hay y que también nos afecta a la Iglesia, estamos cayendo en obviar esto y en creernos algunos poseedores de esa gracia o garantizada y otros no, por el incumplimiento de alguna norma litúrgica o por el incumplimiento de alguna cuestión? No sé, yo le doy vueltas últimamente pues a los juicios fuertes que se hacen por algún comportamiento, que no digo yo que no tenga que ser juzgado, o sea, que el comportamiento en sí mismo no tenga que ser muy mejorable, pero hay otros muchos. Y quién se arroga aquí el poder de poder juzgar? Y a veces en la iglesia, pues hay mucho de esto, ¿no? Veía ayer, entre ayer y hoy, en una página web, eh, comentando que hubo un Papa León del pasado, León segundo creo, que, que le cantó las 40 y anatemizó, excomulgó a su predecesor, ¿no? Como dejando caer a ver si este león, Se atreve. pues se atreve a hacer algo así y si no, no será el verdadero, ¿no? Esa lectura también de cualquiera de los signos ahora, por ejemplo, ¿no? Como hemos vivido este momento histórico, si sale con la muceta no sale, si sale con el hábito coral o no sale, si sale con una estola o no sale, esto sí, esto no, este sí comulga en la boca, este sí comulga, que tú dices, madre mía, que hay que hacer las cosas bien, por supuesto. A mí tampoco me gustan las liturgias tan creativas que al final no sé qué están anunciando, o sea, porque la liturgia no le pertenece a nadie. Pero, caray, ¿de verdad esto, y además esta polarización como hay en la sociedad, llevas una pulserita con la bandera de España y por lo tanto ya eres no sé cuánto? Si perteneces a la iglesia, eres
evidentemente. Y no te digo nada los que vivimos cerca de una plaza de toros. Entonces, evidentemente, tenemos que ser sin lugar a dudas. O sea, ya directamente ya eres de por ahí. Y si no criticas al gobierno con las cosas criticables, o si lo criticas con cosas realmente terribles que están saliendo, entonces ya eres inmediatamente de por ahí. ¿No os parece que a veces también en la iglesia hemos caído en ese error históricamente, pero seguimos en ello? Sí, sí, yo estoy Sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí, José pues Fer, que yo ya he hablado un ratillo. no, a lo que decías tú, ahora voy con lo de la polarización, pero lo que decías tú de antes es pura doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y que se ha recogido además con el concepto específico de destino universal de los bienes, que es la sabia respuesta que se da desde la Iglesia, me parece que es de lo más potente y de lo peor explicado, a que el fundamento de los bienes para el cristiano no está en el origen, que no lo podemos resolver ya, sino en el sentido, la orientación y la finalidad que le damos a los bienes, ¿no? Entonces, el destino universal de los bienes señala que los cristianos podemos utilizar nuestros dones y nuestras virtudes y todo lo que tenemos a mano para que se convierta en algo universal, ¿no? Que haya algo para todos, ¿no? Yo esto lo recuerdo mucho en clase con la sensación de que o sea, que yo enseño y quiero enseñar para formar una humanidad nueva. No para que mis alumnos sean una humanidad nueva, sino para yo también ser parte de esa humanidad nueva, ¿no? O que lo que yo comparto generosamente o que podemos compartir con personas que lo necesitan, pues es una forma de reparar también la humanidad entera, ¿no? Ahí esa parte sí que me parece que es imprescindible recuperarla realmente. Y luego a lo que dice Jorge, que, pues bueno, ¿qué vas a decir? Pues es que lo hemos vivido tantas veces, o sea, pero la iglesia está hecha así, es decir, de comunidades también que un poco se excluyen unas a otras. Yo tengo un corazón más o menos amplio, conozco la iglesia a un montón de personas, yo doy gracias por todos los que he conocido de un lado y de otro, pero entiendo que hay tensiones fuertes, y que muchas veces te sientes excluido de realidades en las que no se puede participar porque está dominada por un grupo de personas con un perfil determinado, ¿no? Y vamos, esto no hablo de eso, hablo de recientemente, me ha ocurrido, ¿no? Que parece que no hay sitio y que solamente se retroalimentan por determinadas perspectivas en grupos que al final pues mueren por inanición, como digo algunas veces, o por endogamia. Pero la iglesia es verdad que también en lo que yo conozco, doy gracias por todos los amigos que tengo que se vinculan, o vosotros dos mismos. Es decir, tenéis instituciones lo suficientemente grandes como para meteros en ellas y perderos, y sin embargo, pues en los dos reconozco pues este cariño eclesial por la cercanía al otro, por compartir, por el respeto a la diversidad de los demás, pero al mismo tiempo pues tener muy claro lo que cada uno quiere ser. Y creo que este camino pues hace mucho más bien a la Iglesia y a las personas en concreto que el otro. Y la polarización política, que es el gran mal de nuestro mundo, en la Iglesia al menos, nos sobra política a casco porro, no nos permite ver o no nos permite escuchar ni siquiera con un mínimo de frescura, ¿no? A León XIV le está pasando que todos quieren apoderarse de él, como decía Jorge. Entonces es que está siendo, vamos, está siendo escandaloso ya, que cualquier cosa que hace se interpreta como para decir, es de los míos, ¿ya? Pero no te has puesto a escuchar todo el discurso, no te has puesto a escuchar, pues bueno, con una actitud humilde de dejarte aprender, de dejarte enseñar, perdón, de aprender algo, de corregirte, o de dar gracias por lo que tienes, ¿no? Que yo creo que es la actitud del magisterio, tanto del magisterio de quien lo ejerce, como creo que es la actitud que tiene que tener un cristiano, pues ante el magisterio, no la de que me confirmen, sino la de, bueno, aprender algo más, seguir avanzando, tener un motor de actualización. Y creo que León XIV, pues de momento, pues está siendo una persona de mucha unidad. A mí me parece que una idea que estamos prácticamente en el límite de la hora. A mí me parece que el tema de las divergencias y de las luchas o de las discrepancias dentro de la Iglesia no van a dejar de existir.
Y yo creo que es una manera también muy social y muy sociológica y muy humana de ir avanzando. Lo que pasa es que juntamente con esto, que yo creo que es inevitable y además, bueno, pues yo creo que nos hace crecer también, porque es meter la crítica dentro de lo que estamos haciendo, es pues lo que decía San Pablo. O sea, poner a Cristo en el centro de todo y constantemente volver nuestro rostro y nuestra meditación y nuestra revisión de vida a Él y llamarnos a todos constantemente a buscar la unidad y a pedir, ahora que estamos tan cerquita del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, constantemente. Yo creo que eso no lo vamos a dejar de tener nunca, pero si admitimos la diversidad e incluso la lucha o la divergencia un poco encrespada, pero juntamente con esto constantemente volvemos a Jesucristo, yo creo que tenemos futuro. Si no, imposible. Sí, a mí me parece también que, o sea, hay un recorrido grande, de este libro de la gracia como eso, como la acción de Dios que nos, que nos hace ser hijos, ¿no? Que nos enseña el camino de Jesucristo, que pone a Jesucristo en el centro de nuestra vida, ¿no? Que Jesús se convierte en la referencia, ¿no? No, eso, ni siquiera la diversidad, sino que la diversidad es legítima precisamente porque Cristo está en el centro, ¿no? Sí, sí, sí. Porque que esto también lo refleja el libro, ¿eh? O sea, que aparece así explícito. Hemos hablado un poco de esto, pero la Jesucristo es la gracia gracia y es el regalo, con eso es, mayúsculas. así. Y lo dice así tal cual, ¿no? Sí, Que sí, Cristo es el regalo y efectivamente. Es un libro que merece la pena leer. Pues muchísimas gracias. Se nos ha pasado el tiempo volando, ¿eh? Entre los problemas técnicos al principio, que han sido por no darle yo al botón de iniciar emisión en YouTube. O sea, este ha sido la cuestión, pensando yo que en Zoom estaba mal puesta la cosa. O sea, que sí que había hecho bien el ensayo, pero bueno, estas cosas ocurren incluso para los que estamos todo el día con ordenadores. Pues un libro realmente recomendable. Y es verdad que es un libro que, bueno, aunque esta colección edita libros muy buenos y tiene sus palabritas en griego, es muy llevadero y incluso, fijaos, cuando habéis hablado del capítulo 13, ¿no? Que a mí el capítulo 13 me daba la impresión como que era una clase suya en diálogo con los alumnos, ¿no? O sea, como mucho más, todavía más sencilla de decir, venga, vamos a centrarnos en lo que es realmente importante de lo que es esto e incluso como dejando traslucir su propia dinámica de fe, ¿no? Habla de la dinámica de la gracia y al final habla de su propia dinámica de fe, o al menos me ha parecido entreverla en estas, estaba mirando ahora, pues si es que son apenas 15 páginas, 15 no llega. páginas, sí, 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 sí. sí, 12, 13 páginas, pues realmente recomendables para profundizar en ello. Bueno, pues muchas gracias a los que nos escucháis también y muchas gracias Miguel Ángel y Josefer por llegar a estos 38 diálogos que ya llevamos, que no es poco. Y bueno, pues llegamos al mes de junio y normalmente descansamos en verano, porque, bueno, descansamos entre comillas. Hay muchas actividades pastorales, hay mucho trabajo por demás de hacer, pero sí que descansamos de esta lectura de libros. Y bueno, pues si Dios quiere y vosotros también, pues igual en el mes de septiembre volveremos animándonos a leer entre nosotros otro libro que al final es lo que más nos gusta y dialogando sobre él y dándonos un poquito de luz. Como siempre decimos, estamos abiertos a que pueda venir quien quiera leer el libro, es la única condición, y poder, bueno, pues participar, aportar desde su punto de vista, desde sus planteamientos personales, sin necesidad de grandes cosas, ni aquí hacemos grandes tratados teológicos y de hecho probablemente metamos más de un desliz teológico o incluso eclesial, porque las autoridades afortunadamente pues van por otro lado. No sabemos todavía cuál va a ser el siguiente libro, igual en verano empezamos a leerlo. Tenemos muchos en cartera para decirnos. Hay aquí alguno que yo me sé que es un tentador, es un mal tentador de libros. Oye, mira, qué interesante puede ser este. Y bueno, pues de ahí vamos trabajando. Siempre es un placer, Miguel Ángel Josefer. Muchísimas gracias por lo A ver compartido con si, este libro y a ver si también al por otro los lado, anteriores. a ver si al otro lado del verano se vuelve a José Manuel Marín, que ya ha terminado la tesina
y la va a presentar, entonces ya se supone que tendrá un poquito más de tiempo de estar con nosotros. Qué bien, ojalá así sea. Pues muchas gracias, feliz verano también para vosotros, que tengáis buenas vacaciones. Algunos, pues probablemente nos veamos en Roma también celebrando el jubileo. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Chao, chao.